Yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz de la vida, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Escupió en la tierra e hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban: es el mismo. No, respondían otros, es uno que se le parece. Él decía: soy realmente yo. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había llegado a ver. Él le respondió: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: ese hombre no viene de Dios, porque no observa el sábado. Otros replicaban: ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego: ¿y tú, qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió: es un profeta. Ellos le respondieron: tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones. Y lo echaron. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús les dijo: tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Tomen asiento. Queridos hermanos, ya estamos en el cuarto domingo de Cuaresma, que nos habla de un encuentro con Jesús. El domingo anterior, tercer domingo, nos contaba también otro encuentro de Jesús con una mujer, una samaritana. Y veíamos que para la mujer había un camino para ir conociendo a Cristo poco a poco, ¿no? Primero vio un hombre, una persona que estaba sentado en el pozo, que tenía sed, que se dirigía a él y lo llama judío. Tú eres un judío, ¿cómo me hablas a mí? Después, en la conversación y las palabras tan bonitas de Cristo y llenas de sabiduría,
inclusive que le descubrió parte de su propia vida, ¿no?, la hace exclamar: tú eres un profeta. Ya no era simplemente un judío, era un profeta. Y después de conversar otro poco con el Señor, ella se da cuenta de que es el Mesías, que es el Salvador. Y entonces va corriendo a su pueblo a dar testimonio que se había encontrado con el Señor. Y gracias a ese testimonio, a esa misión apostólica de esta mujer que se convirtió, entonces una parte importante de la ciudad también conoció a Cristo y lo aceptaron como Mesías, el Salvador. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nosotros vamos caminando también hacia la Pascua de Cristo en la Semana Santa, y lo más valioso que podemos vivir, hermanos, es la fe. Como dice la carta a los Romanos, el justo se salva por la fe. Y nuestro Señor Jesucristo también dice algo más importante: el que crea y se bautice se salvará. Entonces, en la Semana Santa nosotros vamos a renovar nuestro bautismo. En la vigilia pascual vamos a hacer las promesas del bautismo nuevamente. Vamos a renunciar al mal, al maligno. Vamos a adherir a Cristo con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, amando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y entonces podremos vivir este paso de la vida oscura a la vida luminosa, de la vida de ceguera espiritual a una vida de fe, como nos dice el texto del Evangelio de hoy, también tomado de San Juan, ahora en el capítulo 9. Dos grandes signos que tienen estas lecturas, ¿no? Primero, la luz, un hombre que estaba ciego de nacimiento, y Jesús, compadecido de él, hace un milagro y él puede ver. Qué maravilla poder ver después de toda una vida de ceguera. Y luego también Jesús le pide que pase por el agua, ¿no es cierto? La saliva también que pone con barro en sus ojos. Nos recuerda el agua del bautismo. Entonces, hermanos, es tan precioso vivir de fe. Una fe que va creciendo poco a poco, va aumentando, que ese es el sentido de la Cuaresma, ¿no? Primeramente, este hombre reconoce, una vez que ve, que Jesús era un hombre poderoso. Era un hombre que se llamaba Jesús. Y cuando vienen los judíos para preguntarle quién hizo esto, era un hombre llamado Jesús. Los judíos, estos fariseos, estos escribas, que odiaban a Cristo, querían buscar algún motivo para acusarlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, que había hecho algo de trabajo en un día sábado. De hecho, juntar saliva con barro ya era un trabajo y estaba prohibido según la ley de los judíos. Y a ellos no les importaba el acto de amor, de caridad que hizo Cristo, sino que había hecho un trabajo y querían acusarlo. Y le preguntan: ¿y a ti qué te parece? ¿Quién es ese hombre? Unos decían que era un verdadero profeta, otros decían: no, es un falso profeta. Los judíos decían, lamentablemente, llenos de maldad, que hacía milagros con el poder del demonio. Y este hombre, recién recuperado, con la vista, da su primer testimonio en favor de Jesús. No estoy de acuerdo que digan eso, no hablen mal de ese hombre. Él es un profeta. ¿Cómo un hombre malo va a hacer una obra tan buena? Dios escucha solamente a las personas justas, a las personas buenas. Para mí es un profeta. Valiente, él, valiente, porque los judíos que estaban a favor de Jesús eran expulsados de la sinagoga. Y luego entonces le preguntan nuevamente: ¿tú qué te crees? Que naciste en pecado, porque para los judíos nacer con una anomalía, ¿no es cierto?, una discapacidad, ceguera o algo así, era fruto de un pecado. Entonces, tú que naciste con pecado, ¿nos vas a enseñar a nosotros? ¿Qué te crees? ¿Y por qué me hacen tantas preguntas?, decía él. ¿Acaso ustedes quieren ser discípulos de ese hombre? Entonces lo echaron de la sinagoga.
Cuando Jesús vio que había sido expulsado de la sinagoga, que es algo muy doloroso, ¿no es cierto? Es como que a alguien lo exilien de su país, ¿no? No te reconocemos más como parte de los nuestros. En la iglesia sería ser excomulgado. Entonces Jesús se acerca a él y le pregunta: ¿qué te pasó? ¿Te echaron de la sinagoga? Sí, Señor, sí. Pero finalmente Jesús le dice que Él es el Mesías. Yo soy el Mesías. Y el ciego, el hombre que había sido curado de la ceguera, ahora creyó. Entonces, no solamente le dio la vista del cuerpo, ahora también puede ver con el alma. Creo, Señor, creo que tú eres el Mesías. Y sin duda que esa fe es más importante que la vista del cuerpo. Porque la palabra de Dios no dice que los que ven se salvarán, se irán al cielo. Los que se van a ir al cielo y van a evitar el infierno son los que ven con los ojos del alma, es decir, que tienen fe. ¿Y qué significa tener fe, hermanos? ¿Basta con prenderle una velita a San Sebastián o rezar el credo y ya tener fe? No. Dice un texto muy importante del Concilio Vaticano II, Evangelii Nuntiandi, que el verdadero cristiano es el que proclama su fe, el que transmite su fe, el que comunica lo que tiene en su corazón. Su amor a Cristo no se queda guardado para él, sino que lo comparte con sus hermanos. Es decir, es un enviado. De hecho, el Evangelio de hoy relata una anécdota importante, ¿no? El hombre que había sido curado tenía que lavarse en una piscina que se llamaba, ¿no es cierto?, el enviado. El enviado. ¿Y qué significa enviado? Un misionero. Cristo es el primero enviado por el Padre para transmitirnos el amor de Dios. Y nosotros, si tenemos fe, somos enviados por Jesús con el poder del Espíritu Santo para compartir nuestra fe, como lo hizo el ciego, que fue contra toda esa corriente anticristiana de los judíos de aquella época y dio testimonio de su fe. Entonces, hoy en día, hermanos, para ser un verdadero creyente, tenemos que dar testimonio de nuestra fe. A veces cuesta dar testimonio. A mí hoy día con la enfermedad me cuesta un poquito predicar, ustedes me perdonarán por estar así con la voz, pero es mi testimonio, lo que yo puedo hacer por amor a Jesús, compartir mi fe cuando no me siento muy bien. Qué lindo poder hacerlo. Aquí tenemos al Padre Mario con algunos hermanos de la parroquia de Malalhue que vienen a acompañarnos en la misa para cantar cantos litúrgicos, cantos más propios de la iglesia, de la tradición más íntima de la iglesia. Es un testimonio de fe, de amor también. Eso hace el verdadero cristiano. No se guarda su fe para sí mismo, la comparte con los demás y así crece la fe. Pero a veces esa fe es probada, porque hay ambientes, incluso dentro de la misma iglesia, vamos a encontrarnos con personas que vienen a la iglesia, o que pueden ser incluso sacerdotes u obispos, que a lo mejor no estamos dando un buen testimonio de fe. Si yo alguna vez les doy un mal ejemplo, por favor, no sigan mi ejemplo, ¿no? Si yo les digo cosas que están de acuerdo con la palabra de Dios, es así, pero no porque las diga yo, sino porque las dice el Señor, ¿no? Tal como dice Jesús, no hagan lo que ellos hacen, sino lo que dicen, refiriéndose a los fariseos. Porque claro, a veces uno es un poco como el cura Gatica, que predica y no practica, pero por lo menos escuchen lo que dice la palabra y traten de vivirlo, hermanos, porque hoy en día es difícil dar testimonio de la fe. Muchos hoy se dicen católicos, pero quieren creer a su manera. Dicen, yo soy católico a mi modo. Pero si la iglesia enseña esto, no, pero no importa, yo creo de otra manera. Yo me entiendo directo con Dios. Pero si la fe nos enseña que es necesario confesarse, por ejemplo, no, yo hablo directo con Dios. Ese es un católico a su manera. O el que dice, yo voy a misa cuando me gusta. Católico a su manera. No es una verdadera fe madura todavía, una fe que está comenzando,
incipiente. Hay situaciones peores. Hay personas que están diciendo que hay que cambiar ciertas reglas de la Iglesia, en la vida matrimonial, por ejemplo, en la vida moral, incluso en la propia fe. Y entonces nosotros ahora tenemos que dar testimonio. Y aunque seamos pocos los que quedemos en la Iglesia, debemos seguir este ejemplo, creo yo, que nos deja este hombre que fue curado por Cristo. Porque Jesús es un hombre bueno, pero además es un profeta, pero además es el Hijo de Dios y es el único que nos puede salvar. El mundo no nos va a dar vida eterna. A lo mejor, si nosotros nos llevamos bien con lo que dice la mayoría hoy, lo vamos a pasar bien sin problemas. Pero lo único que nos salva y nos puede abrir las puertas del paraíso es Jesucristo, es nuestro Señor. Por eso nos queremos unir a Cristo más que nunca hoy a través de estos sacramentos que Él nos ha dejado, de su doctrina, el magisterio de la Iglesia y de los grandes representantes que Él ha dejado a nuestro lado para no decaer con nuestra fe. En primer lugar, la Santísima Virgen y San José y todos los santos de la Iglesia. Con ellos nos queremos acercar, apegar, aferrar para que nuestra fe no vacile. Hoy particularmente celebramos a San José, estamos terminando la novena de San José y reconocemos que San José es un gran patrono y es un privilegio y una gracia muy grande que nuestra parroquia se llame San José, porque Él es el papá espiritual de toda la Iglesia. Dios le encomendó la misión de cuidar a Jesús, de proteger a María, de velar por las necesidades de la familia de Nazaret. Y en las grandes dificultades, San José estuvo ahí, guiando a su familia, escuchando a Dios, obedeciendo sus órdenes para guiar y proteger al niño y a la Virgen. Pero también San José tiene la misión de protegernos, guiarnos, cuidarnos a cada uno de nosotros, porque todos somos hijos de Dios por el bautismo. Entonces, hoy queremos consagrarnos a San José, hermanos. Es una alegría muy grande amar a San José y vivir nuestra fe en Cristo por medio de María y por medio de San José. Ahí tenemos esta Trinidad de la tierra grabada con sangre y fuego en nuestro corazón. La familia de Nazaret, Jesús, María y José. Por último, hoy día recordamos al hermano Patricio, que va a renovar sus promesas religiosas. Por eso ha elegido este día. También el año pasado, en el día de San José, hizo por primera vez sus votos. Son votos religiosos: pobreza, obediencia, castidad, apostolado mariano. Y eso también entonces es algo muy grande. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué él no usa algún signo, algún hábito? Porque hay distintos modos de consagración en la Iglesia. Hay distintas maneras como uno puede entregarle su vida al Señor. Y él lo está haciendo de este modo, como laico consagrado. Entonces, él ya cumplió un año y yo doy testimonio, he vivido con él y he visto su progreso espiritual. Le damos gracias al Señor y a la Virgen y a nuestro patrono San José, porque el hermano perseveró un año viviendo en pobreza, obediencia y castidad, entregándoles todo su corazón a Cristo, a la Iglesia. Y por si fuera poco, él decidió consagrarse un año más. Y es lo que vamos a hacer ahora, acompañar al hermano Patricio Medina en sus votos de consagración o promesa de consagración, de pobreza, obediencia, castidad, por un año. Y le pedimos entonces a la Virgen en primer lugar, a San José y a toda la comunidad que recen por él, intercedamos por él, para que él sea fiel un año más a esta promesa de consagración. Es tan bonito vivir esta vocación, porque Jesús dijo: el que deje casa, padre, madre, hermanos, esposa, hijos, todo, propiedades, por causa mía, tendrá ya en este mundo 100 veces más, pero también tendrá persecuciones y cruces. Entonces, para que uno salga adelante, uno necesita el apoyo espiritual
y el apoyo también comunitario, fraternal de todos ustedes. Entonces yo les ruego que apoyen al hermano Patricio para que pueda salir adelante en su consagración un año más. Confiamos entonces en San José y en la Virgen que él pueda llegar a feliz término con los votos que hoy va a realizar. Así sea. Amén.